Muy buenas noches. El 2022 ha sido un año muy movido desde el punto de vista informativo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Es por eso que hemos decidido hablar de lo bueno, lo malo y lo feo que ocurrió este año que termina y de quiénes son los personajes que destacaron este 2022. Doy la bienvenida para este debate a Mario Arriagada aquí en el estudio. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo. Estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo estás tú? Yo bien, bien, bueno. ya, punto, ya nos vamos. Ya estamos en el Guadalupe Reyes. Ya empezó. Buena suerte. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, compañeros, buenas noches. Bien, ¿y ustedes? Pues bien, ya ahí cerrando, ¿no? Atando cabos, como diría Denise Merker. Y Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, Pablo, Mario, un gusto saludarlos. Bueno, pues empecemos contigo, Mario. Vámonos al ámbito nacional. Demos una primera ronda. ¿Qué destacarías? Ya sea bueno, malo o feo. A ver, empiezo con lo malo. De una vez lo malo para terminar con lo mejorcito. Sí. Lo malo me parece que ha sido sobre todo el saldo en los servicios públicos del Estado mexicano. Salud y educación en particular, pero también seguridad pública. Esta administración, ya lo sabíamos, no es sorpresa para nadie, tiene un enfoque en programas sociales del tipo de el dar dinero en efectivo, de becas, de apoyo. Su idea de apoyo es una idea bastante tirada al dinero en efectivo y a mejorar los bolsillos, que es necesario, pero ciertamente no es suficiente para sacar a un país de los atrasos históricos. Entonces, es esta idea de que tú le puedes dar a la gente dinero y confiar que va a gastarlo racionalmente. Bastante neoliberal, hay que decirlo. Sí, y no solo que lo va a gastar racionalmente, sino que lo va a gastar en un mercado bien regulado, que no le va a quitar ese dinerito con monopolios, en fin, y no se ha arreglado ni lo de los monopolios y mercados bien regulados, pero tampoco se han creado servicios públicos que sean justos y para todos, universales, de acceso universal. Y ahí yo hubiera pensado que la pandemia, por los retos que presentó en materia de salud y también de educación y del tránsito a otras tecnologías, hubiera sido un incentivo para que el gobierno corrigiera el rumbo hacia planear mejor los servicios públicos que da el Estado y sin ellos jamás México saldrá de la pobreza, jamás podrá combatir bien la desigualdad y pues tristemente creo que no ha corregido el rumbo. Acaba de salir un reporte del Coneval que recomiendo, hace un par de meses, que recomiendo a la audiencia y a ti, Leo, sobre el sistema de salud y lo que describe en este análisis de evaluación de política pública 2022 es un sistema que aunque le han echado ganas al INSABI, sigue siendo muy fragmentado. Pero el INSABI ya no existe, ahora es el IMSS Bienestar. Perdón, al IMSS Bienestar y su relación con los estados de la República. Hay varios estados que se adscriben al nuevo Sistema Nacional de Salud, es ese el término paraguas, pero está fragmentado, hay subinversión, hay problemas de personal médico, hay problemas de medicamentos. O sea que no vamos a terminar este año como Dinamarca. De ninguna manera. Bueno, vamos, porque nos tenemos que ir rapidito en esta mesa. Ya insisto, en educación lo hemos discutido mucho y obviamente la seguridad pública, que es uno de los servicios principales que debería dar el Estado, no está dando los resultados necesarios. Muy bien puesto, me parece. Pablo, ¿tú qué quieres destacar en esta primera ronda? Bueno, de lo malo, ¿no? Porque así empezó Mario. Bueno, ya se ha denunciado la violencia en programas previos. Me parece que usaron la palabra matazón, ¿no? Bueno, para no repetir lo que ya se ha dicho, yo también denuncio la violencia, pero enfatizo la violencia en específico contra periodistas. Este año fue el más mortífero de la historia en homicidios a periodistas. Desde que se lleva registro. Van 18 periodistas asesinados. En algunos meses fueron especialmente graves, como por ejemplo agosto, donde hubo un periodista asesinado por semana, o sea, 4 en un mes. Desde luego que hay una disputa por las cifras, hay organizaciones que tienen más, menos. Todo esto está en disputa porque algunos cuentan a todos los profesionistas dedicados a la comunicación, otros no.
otros cuentan dependiendo de cómo se dio la muerte, pero todos coinciden en que es este 2022 el año más mortífero para la prensa en la historia de México. Sí. Y al mismo tiempo tenemos a un presidente que todos los días asedia a la prensa, que presenta a los periodistas como si fueran enemigos del pueblo, a los periodistas críticos, ¿no? En fin, el periodismo en México vivió un año bastante negro, sí, que me parece urgente denunciar. Sí. Muy bien, y la implicación que tiene todo eso para la libertad de expresión, condición fundamental para la democracia. Maite, ¿qué resaltarías como lo malo de este año? Pues creo que coincido con el tema de la violencia, Leo, y yo más que enfocarlo a periodistas, lo enfocaría a los homicidios dolosos, a las desapariciones, y quisiera dejarles con una imagen que a mí me impactó mucho el lunes que vi la nota en el periódico El País. Hay un colectivo, el colectivo Hilos, que nació en el 2018 a raíz justamente de cómo se van articulando diferentes madres y familiares de personas desaparecidas. Es un colectivo interdisciplinario en el que están además psicólogos, sociólogos y gestoras y diseñadoras. Y esta imagen es brutalmente fuerte porque lo que hacen es tejer una enorme manta roja. A la protesta le llaman Sangre de mi sangre, Leo, y estuvieron el domingo en el Ángel de la Independencia cubriendo toda la escalinata. Están en diferentes ciudades de la República Mexicana y lo que quieren hacer es, por lo pronto, poder tejer más de 100,000 metros cuadrados, pensando en que cada metro cuadrado equivale a una persona desaparecida. Hasta hoy México suma 108,787 personas sin localizar. Y creo que esto nos habla mucho de cómo veíamos otros sexenios como el de Calderón o el de Peña Nieto, en donde la identidad de los sexenios está muy marcada por las desapariciones. Y este sexenio sin concluir, es decir, a 4 años, ya supera las cifras de los sexenios anteriores. Creo que el tema de las desapariciones para mí sí es como muy revelador del nivel de la violencia, no solo en términos de números, sino del impacto y dolor que genera este tipo de delito. Y bueno, pues creo que no podemos evitar pensar, Leo, que no hay, en esto malo, no hay una contrapropuesta de seguridad. Ya Mario lo decía cuando hablaba de lo malo y decía también tenemos una deuda. El gobierno tiene una enorme deuda con la sociedad en términos de seguridad y como sabemos, pues está también la propuesta de la militarización que no puedo dejar escapar y muy rápido decir que pues sí creo que la militación no solo afecta en términos de la falta de una contrapropuesta para tener seguridad civil y una policía más fortalecida, sino también ha degradado y ha desprestigiado incrementalmente a las Fuerzas Armadas, ha generado una opacidad por la concentración de recursos públicos que se les ha asignado. Y por otro lado, pues creo que sí se ha incrementado también el autoritarismo en algunas políticas públicas porque se margina justamente la aplicación de una procuración de justicia civil, pero además pues sí se fomenta la violación de derechos humanos. Hasta ahí dejaría muy bien. Lo malo, Leo. Muy completo. Por cierto, terminamos el año con esta terrible historia de una madre que perdió a su hijo, se quedó traumatizada y le pidió a su pareja ir y matar a otra mujer embarazada, sacar el bebé, matar a la mamá. No, o sea, sí escucharon, ¿no? O sea, no la había escuchado. Una historia, no la habías escuchado no la había en Veracruz, una historia verdaderamente que dices, puta, lo que hemos llegado, ¿no? Pero esa es la situación real, como dice Joaquín López Dóriga, del México real. Vámonos a lo bueno rápidamente, por favor. Lo bueno, Leo, me parece que es la coincidencia económica de varios factores, algunos atribuibles al gobierno, otros no atribuibles al gobierno, pero en conjunto están ayudando a México y es algo bueno. Muy bueno. Por un lado, que lo que sí es responsabilidad del gobierno, que el gobierno ha transformado, a diferencia de gobiernos anteriores, las alzas del salario mínimo, no solamente en general, sino paulatinas, bien planeadas, en rangos que hacen que la inflación no se dispare, de forma acordada, más o menos dialogada, bien comunicada, bien medida, con datos duros.
que están ayudando a las personas y a los mexicanos. Obviamente no a todos, hay segmentos que siguen muy mal, esto no resuelve todos los problemas. Pero sí fue un año bueno, sorprendentemente bueno, vamos a ponerlo así, de lo que se esperaba. No se esperaba. No se esperaba, ¿no? Y eso sumado a la reforma estructural, a los derechos laborales que comenzó al comienzo del sexenio, poco a poco ha ido mejorando las relaciones obrero-patronales lentamente. Pero ahí va, y luego el TLC le metió este componente laboral también que Bendito hace pinza. TLC, ¿no? Que ahora sí, la verdad está defendiendo los derechos de los trabajadores mexicanos, ¿no? La verdad sí. Y por último, la inversión extranjera de repente aumentó mucho por razones ahí sí ya fuera del control. El nearshoring, ¿no? El nearshoring, y llegan los dólares a México porque es un buen lugar para invertir, las compañías están interesadas, quizá los trabajadores ahora ganen más, quizá México pueda salir del modelo maquilador que lo tuvo atrapado en un mal modelo de desarrollo en muchas regiones. Estamos produciendo unas cosas muy sofisticadas, hay que decirlo. Eso mantiene el peso muy fuerte y me sorprendió, y con esto cierro, que Raúl Félix, tu economista de cabecera, tan bueno, Raúl, un saludo, decía que en sus cálculos el peso está sobrevaluado, pero no tanto. No tanto. Entonces el superpeso así es el peso, es una moneda sólida en el mundo. Entonces ese conjunto de cosas lo considero lo bueno. De acuerdo contigo. Pablo, lo bueno, ¿qué dirías? Fíjate que a mí me gusta mucho esta mancuerna que se empieza a fraguar entre la ciudadanía y la oposición, que ya hemos señalado. Primero con el rechazo a la contrarreforma eléctrica, aquel domingo de resurrección, donde la ciudadanía puso un marcaje personal en tiempo real a los representantes en el legislativo, y ellos respondieron acorde. Y después, muy específicamente, esto es lo que resalto, pues la marcha del INE, ¿no? Para rechazar la reforma constitucional electoral. Lo que me interesa remarcar es que en esta dinámica la batuta la lleva la ciudadanía. La oposición es mera invitada, acompañante, pero quien marca la pauta es la ciudadanía, ¿no? Esta, digamos, oposición está alineada a las demandas ciudadanas y me gusta porque es una manera en la que la ciudadanía activa ha encontrado una manera de subirle el costo a los políticos y que ellos respondan a las demandas ciudadanas. Me parece que es una buena dinámica sana, democrática, y que augura mucho para el próximo año y para los atropellos autoritarios que se vienen. Ojo, eso decían de la primavera árabe y no terminó tan bien que digamos, ¿no? Que había un despertar ciudadano en el mundo árabe y que esto iba a cambiar. Híjole, Leo, pero son diferencias sustanciales. Sí, no, por eso, pero a ver, tampoco creo que tenemos que echar las fanfarrias no, o sea, y decir, no, ya abrir el México ya está en democracia. Desconchar el champán. No tenían democracia. No, por eso, pero cuidado, porque las olas ciudadanas son olas, ¿no? Igual suben que igual bajan, ¿no? O sea, hay que tener... Eso es otra cosa. Bueno, yo creo que hay que ser muy cautos en ser tan optimistas de hasta dónde puede llegar la sociedad, pero, en fin, también concuerdo que lo que vimos este año fue muy positivo. Maite, ¿qué dirías que fue lo bueno de este año a nivel nacional? Yo me concentraría justamente en aciertos del gobierno, y creo que hay dos que además están acompañados por el Poder Legislativo, Leo, no solamente fue el Ejecutivo y Morena, pero el primero tiene que ver, obviamente, Mario lo mencionaba, ¿no? Con el aumento del 20%, este incremento salarial que de alguna manera nos ayuda a que de 172 pesos que ganaban las personas que ganaban el mínimo, ahora tienen un aumento de 52 pesos adicionales al mes, entonces suman 207 pesos. Y en la zona de la frontera el cambio es más drástico. Recordemos que ahí pasó de 260 a 312 pesos. Desafortunadamente aquí pues la inflación en términos reales hace que no se sienta tanto este aumento, pero creo que la iniciativa de colocar el salario mínimo como un eje central de movimientos económicos, sobre todo para generar movilidad social, es crucial. Y sumaría también el impulso de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, con el que empezó este gobierno y con el que sí definitivamente se ha diferenciado de los dos previos, porque desde Calderón se estuvieron empujando estos derechos de las y los trabajadores del hogar
se habla en femenino porque son la mayoría, solo el 1% son hombres. Y pues ahora sí ya está tan consolidado que hoy en día, Leo, todos los que aquí tenemos en casa a alguien que nos apoya con las labores del hogar, estamos obligados a inscribirlas en el Seguro Social. Creo que este es un paso fundamental que ha dado este gobierno. Me parece más que simbólico, transformador, y creo que es un reconocimiento a la dignidad de las personas que trabajan en los hogares, y además creo que no solo es el hecho de que, bueno, pues tengan un seguro, tengan estas prestaciones de salud que serán tan necesarias, sino que al terminar la relación laboral, por ejemplo, si tú quieres hacer ya un cambio, necesitas hacerlo bajo los criterios de la Ley Federal del Trabajo y no nada más como antes de decir adiós de un día para otro. Creo que estos dos temas son fundamentales y sí hablan un poco de lo que vendía Morena en sus inicios, Leo, en términos de importarse por la población más vulnerable y trabajar en temas de derechos profundos y estructurales. Muy bien, qué bueno que lo mencionas, totalmente. Muy bien. Déjame empezar ahora contigo, Pablo, personaje del año a nivel nacional, ¿qué nos dirías? Ya no dijimos lo feo. Bueno, pues si quieres, a ver, junta lo feo. Es que ya se me está acabando el tiempo, estoy viendo aquí el reloj, por eso. Si quieres, échate lo feo y el personaje de una vez en la siguiente ronda. Venga. Mira, lo feo está un poco atado con lo anterior que dije y es la contraparte, ¿no? Es el servilismo como trastorno de nuestra cultura política. Esta abyección de quienes fungen o dicen fungir como nuestros representantes y guardianes republicanos, muy marcadamente pues los diputados lacayos de Morena al servicio del presidente que la semana anterior, sin leer, sin ningún detenimiento, sin ningún cuidado, aprobaron de un plumazo lo que despachaba Palacio Nacional, ¿no? Y esa actitud la he observado a lo largo del sexenio en muchos personajes que son cruciales, ministros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, en fin. No quisiera personalizar, simplemente digo, desde luego Saldívar hay que mencionarlo porque ya se va, pero lo que denuncio es la actitud, ¿sí? El servilismo, la abyección. Personaje del año, bueno, mira, se han mencionado muchos y quisiera también suscribirlos, sobre todo a Pepe Woldenberg, pero para no repetir otra vez, a mí me gustaría poner en la mesa a Eduardo Matos Moctezuma. Bien, muy bien, qué bueno, excelente. Sí, no solo por el galardón de Princesa de Asturias, que ha recibido gente muy prominente, sino porque creo que Eduardo Matos Moctezuma reivindica dos cosas que están muy lastimadas en esta época. Una es la ciencia. Acuérdense que es arqueólogo, es el gran descubridor de la Coyolxauhqui, ¿no? Sí. La hermana mutilada de Huitzilopochtli, y pues con grandes descubrimientos en Teotihuacán, en Tula, en fin. Pero bueno, reivindica la ciencia. Lástima que lo haya tenido que hacer otro país, ¿no? Porque aquí están muy acosados. Pero hacia allá va la segunda cosa que reivindica Matos Moctezuma y es las relaciones México-España, ¿no? Creo que dio un gran discurso recibiendo el premio y un poco llevando a conciliar esta demagogia de hoy, de esta polarización entre países instigada desde el poder, que no tiene ningún sentido. Su discurso fue muy conciliador y lo quiero citar brevemente. Dijo: México y España están unidos por lazos indisolubles. Y me parece que son palabras que se deben enmarcar en el pensamiento colectivo de todos. Me gustó, me gustó la selección de Pablo. De hecho, estamos buscando al doctor Matos Moctezuma para que venga al programa. Ya ha estado aquí, pero es un tipazo. Y su hijo también, si nos está escuchando allá en Moscú o en San Petersburgo, no sé dónde. Sí, saludos. Saludos a su hijo, que también es una estrella. Maite Azuela, lo feo y el personaje. Pues lo feo, la verdad, aquí quizá voy a tirar un poco el optimismo que traía Pablo a la mesa cuando hablaba de la movilización ciudadana. Yo creo que esa movilización quizá pueda ser una movilización aislada, habrá que ver ahora sí con el plan B
se va a poder rearmar algún tipo de protesta, si no masiva y presencial, pues sí que sea lo suficientemente contundente para que el daño que se le quiere hacer a las instituciones electorales no pueda materializarse, Leo. Y creo que finalmente lo feo para mí es que no haya contrapesos. Creo que el 2022 era un año para que la oposición generara liderazgos, lo sacara a flote, construyera agenda, nos mostrara músculo y sobre todo nos mostrara garantías de que puede ir en alianza, porque esa sería la única manera de que la competencia electoral fuera realmente competencia. Y creo que, bueno, pues el PRI realmente quedó noqueado por Morena. El PAN quizá ha podido aliarse más con los partidos pequeños como Movimiento Ciudadano, ya ha mostrado un poquito más de resistencia ante ciertas propuestas de ENA, pero es como si para 2023 no tuviéramos una oposición o un competidor real que pudiera darle batalla a Morena. Y pensando en el Mundial, Leo, es como si Argentina se presentara a la final del Mundial a jugar contra un equipo de la Liga Mexicana, ¿no? No hemos construido esa oposición que le pueda dar batalla. De personaje pienso, y no es alguien muy conocido, pero creo que son de los personajes que tenemos que visibilizar, en doña María Herrera. Ella es una mujer ejemplar que no solo en el 2022, sino que lleva ya varios años de lucha, desde el 2014, en el que le desaparecieron a sus 4 hijos, imagínense, 4 son. Y ella pues ha sido precursora de organizar a varias de las madres de hijos desaparecidos, a buscarlos, a generar esta tarea de búsqueda en manos de los familiares, que es durísimo que el Estado no haya podido emprender con la seriedad y la profesionalidad que se requiere. Y bueno, pues este año doña María Herrera presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Leo, acusando la responsabilidad internacional del Estado mexicano en la desaparición de sus hijos. Y creo que, bueno, pues ella lo ha dicho con mucha dignidad: si el gobierno mexicano buscara a sus hijos como debe buscar a los hijos del resto de las madres que están en esta búsqueda, pues se encontraría consigo mismo, ¿no? En un espejo en donde se refleja la injusticia, la falta de procuración que hay, la impunidad brutal en temas de desapariciones, Leo. Pues fíjate que la vamos a buscar, ¿no? O sea, yo la recuerdo desde 2010, acompañando a Javier Sicilia, pero ustedes paralelamente, que se fueran, ¿no? con su propia historia, y no sabía lo de la demanda. Maite, muy buena noticia. Muy buena noticia. Bueno, no sé, o sea, es una noticia triste, que tiene pero bueno, que la llevó hasta instancias internacionales. Exacto. Pero sigue luchando y qué bueno. Pues la vamos a buscar aquí en Es la Hora de Opinar para platicar con ella. Mario, lo feo y el personaje. Lo feo y el personaje. Bueno, lo feo, me voy muy rápido ya. Sí. Es la duplicidad, la distancia entre los dichos y los hechos. El discurso dislocado que cada vez se nota más. Sí. Y se ha notado este año en varios asuntos. Uno de ellos fue el caso Ayotzinapa. Sí. En el que se le va a hacer justicia a Ayotzinapa, por un lado Encinas diciendo una cosa, por el otro la Fiscalía haciendo otra cosa. ¡Qué desastre! La dislocación entre el dicho y el hecho ya no se puede esconder. Otro, por ejemplo, la corrupción, el discurso anticorrupción, que ahora ya se empezaron a acumular los escándalos de corrupción. No como en otros sexenios, estaría yo dispuesto a argumentar ese punto, pero sí que ya hay. Y la dislocación en el discurso, pues ya cada vez hace más agua. No, a ver, pero lo de Segalmex es del tamaño de... Es terrible. Del tamaño de escándalos de corrupción de gobiernos pasados. Es así. Estás hablando de miles de millones de pesos. Es así. Ahí es así. Ya. Entonces yo diría que hay varios ya temas en la dislocación del discurso de la mañanera versus lo que pasa en el día a día, que no se están resolviendo de buena manera, y esa dislocación solo se acumula, y eso es lo feo. Sí. El personaje del año, bueno, me encantaron los dos personajes que sugirieron Pablo y Maite. Así que voy a añadir algo que creo que va en una línea similar, que pues no es un personaje individual como Matos, pero son los científicos del 2022 en general, y en particular los astrofísicos y los químicos. Físicos, astrofísicos y químicos. Ha habido avances, Leo, que no suelen ser noticia, pero son magníficos. El año empezó con finalmente el mapeo del genoma humano completo, ya al 100%, fue en enero del 2022. ¿Pero eso dirías que es internacional o nacional? Bueno, pues de la humanidad, por científicos, porque son equipos de científicos donde incluso hay mexicano-americanos. Por ejemplo, pocos meses después, la NASA lanzó una vieja aeronave y desvió un meteorito que venía a potencialmente estrellarse en la Tierra. Uno pequeño, eso fue una prueba para en futuras ocasiones, cuando realmente llegue el meteorito a acabar con el planeta. Bueno, ya hay la tecnología para poder desviarlo.
Eso fue un avance increíble. Ahorita vamos a hablar del... Y en ese equipo de la NASA hay mexicanos también, estoy seguro. Ahorita vamos a hablar del descubrimiento de la fusión nuclear. La fusión nuclear, otro gran avance. No, eso promete cambiar todo el tema del mercado. Ya se había logrado antes, pero lo que se logró en este año es fue ganancia de energía. Ganancia de energía. Le metes una energía, pero sacas 50% más. Exacto. Y por último, el telescopio James Webb, donde estoy seguro que en ese equipo, desde la fabricación hasta los usuarios de ese telescopio, hay mexicanos, pero hay latinoamericanos y de todo el planeta. Y los avances han sido increíbles. Solo doy dos. Se empezaron a ver la galaxia más antigua, nunca vista antes jamás, que resulta que es más grande y más compleja de lo que se creía. Se descubrieron los primeros planetas habitables porque tiene una tecnología que, viendo la orilla del planeta y la luz que se refleja en la atmósfera, puede ver los elementos químicos que componen esa atmósfera, y ya se ubicaron planetas que son potencialmente habitables, Leo, ahora sí con mucho más certeza. Eso y muchos, diario hay nuevas noticias del telescopio James Webb, que ha dado en 2022 un salto cuántico a nuestro conocimiento del cosmos. Bueno, hablando de los científicos, aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestro científico de cabecera, que es el doctor Antonio Lascano, que le ganó un amparo al CONACYT. Hay que decir. Otro de los científicos. No, sí. No, bueno, gran científico mexicano, y que no se arredró y dio la lucha y se la ganó al CONACYT, que por cierto vamos a tener que hablar del CONACYT, porque también ahora se quieren echar al CONACYT, ¿no? La famosa 4T. Un último ronda. Empezar rapidísima, me dice el productor. Empezamos contigo, Maite. Pues destaca algo de lo bueno, lo malo y lo feo y el personaje a nivel internacional. Pues me parece, Leo, que tenemos que mirar más hacia lo que está sucediendo en estos meses y quizá en estas semanas en las que muchos de los que somos muy futboleros estamos pendientes. Me parece que la figura de León Messi es inevitable mencionar. Como un personaje que va a hacer historia para el fútbol argentino, pero que va a hacer historia también para el fútbol internacional. Y creo que, bueno, de Qatar tenemos varios aprendizajes en términos de cómo tuvimos que respetar las diferencias profundas que se tienen para quienes defendemos los derechos humanos y asumir que a veces el aprendizaje cultural sí te obliga a replantear algunas de las perspectivas desde las que se analiza la estructura política de un país, su manera de relacionarse socialmente, y que el Mundial es un buen pretexto para poder echar un ojo a las diferencias y encontrar quizá algunas de las coincidencias, Leo. Ay, Maite, ¿estás justificando que la FIFA le haya dado el Mundial a Qatar? De ninguna manera lo justifico. Ah, qué bueno, porque nada más... De ninguna manera lo justifico. No, nada más como detalle. Sí se puede llevar a cabo el Mundial. Se visibiliza, Leo, creo que se visibiliza. No es que lo justifique, pero creo que lo podríamos no tener nunca en el radar, y cuando de repente aterrizas ahí en un escenario de contienda futbolera entre diferentes países, se hacen evidentes estas diferencias, ¿no? No, totalmente. Digo, nada más yo quiero resaltar que en Qatar se puede llevar a cabo el Mundial de Fútbol varonil, pero no el femenil, porque no le gusta que las mujeres estén enseñando la piernita, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo aceptas eso, la FIFA? No. O sea, sí, una cosa que sí pueden hacer los hombres, pero no las mujeres. No. Bueno, a ver, Pablo, bueno, malo, feo y personaje del año o personaje del año a nivel internacional. Pues rápido, lo bueno, me parece buena noticia que hayan perdido Boris Johnson, Bolsonaro y Trump. Yo sé que tienen sus radicales diferencias en grado y en forma, ¿no? Pero creo que sí los une algo esencial, y es que son parte de esta ola demagógica global. Son estos líderes populistas mendaces, muy de la era de la posverdad, de la crisis de la ciencia y la razón, de las fake news. Entonces, me parece una buena noticia que hayan retrocedido este año, ¿no? Lo malo, la represión multitudinaria en Cuba, en Nicaragua, en China, en Rusia, en Irán, en Sudán, en Mongolia. Creo que vimos un año particularmente represivo, sobre todo contra las multitudes. Vimos a muchos regímenes ensayando groseros ejercicios autoritarios
Y es una lástima porque en esas dinámicas caen generalmente pues muchos jóvenes, mujeres, activistas, periodistas, artistas. Uh-huh. Y bueno, lo feo que va un poco atado a esto es desde luego los crímenes de guerra de Putin, ¿no? Uh-huh. Ya confirmados por Naciones Unidas. Estamos hablando del uso ilegal de armas, como armas de racimo, bombas de racimo, minas de tierra, ataques a civiles, a enfermos, a ancianos, a niños, a mujeres, sí. Ataques a escuelas, a refugios, a hospitales, ayuda internacional, a centros de acopio, violaciones sexuales en masa, tortura. En fin, es un holocausto, ¿no? Del siglo XXI. Y en ese sentido, pues va mi personaje del año, que desde luego es Zelensky. Yo sé que los héroes no sirven como categoría analítica para entender la historia humana ni las guerras, pero esa no es su función. La función de los héroes es representar valores. Y yo creo que Zelensky representa y personifica de manera inmejorable la valentía, el coraje, la temeridad tan necesarias en esta época, la resistencia frente a la barbarie. Me queda un minuto, perdón, Mario, tú empezaste, pero pues, está bien, soy telegráfico. Sí. Lo malo, y porque ya lo estás mencionando, las tensiones internacionales del 2022 son terribles, sí. No solo Ucrania en general. Uh-huh. Hay una nueva carrera armamentista que se está fraguando. Uh-huh. El otro día Mauricio Mechulam lo contaba, eso es lo malo. Lo bueno creo que es la ola rosa en América Latina me da esperanza porque, porque es variada, es más heterogénea, un poco más profunda, distinta a la primera. La tiene muy difícil como lo hablamos, pero me parece bueno, ¿no? O sea, los gobiernos de izquierda. Se ha normalizado el tránsito democrático de izquierdas a derechas, de ida y vuelta, todo eso es bueno. Lo feo me parece la burbuja de las criptomonedas que explotó, la cantidad de dinero que hubo ahí de tranzas, la cantidad de expectativas fallidas, de falsa ciencia. FTX, qué cosa, ¿no? Qué cosa, y todo ese mercado donde había ya una cantidad de dinero puesta allá dentro del tamaño de economías medianas planetarias, que hablan de la mala distribución de la riqueza en el mundo. ¿Qué tal que Bukele puso las reservas del Salvador en Bitcoin? Todo ese escándalo me parece lo peor, lo más feo del 2022. Sí. Y de personajes, pues, mira, yo creo que pondría a la Unión Europea, no sé, a Ursula von der Leyen, pero no a las instituciones europeas, porque han sabido encontrar un punto medio entre Estados Unidos, China, Rusia, con lo de Ucrania. Es una posición muy difícil la que tienen con la OTAN, las tensiones que podrían haber escalado muchísimo, pero a la vez no hay respuestas fáciles, pero creo que ha sido un año difícil y que Europa está, a pesar de sus múltiples problemas, encontrando un nuevo equilibrio que me da esperanza. Muy bien, perfecto. La semana que entra, recomendaciones de libros, películas y series para las vacaciones y nos vamos de vacaciones. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Y querida Maite, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Encantada, Leo. Un gusto verlos. Gracias. Hacemos una breve pausa. Las relaciones México-Estados Unidos cumplen 200 años. Hubo un intercambio de cartas de los presidentes. Vamos a hablar con Rafael Fernández de Castro qué significa esto para la política nacional e internacional de México. Regresamos.